Buenas tardes, licenciado. Licenciado. ¿Cómo está esa vida? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Ahora sí ya se conectaron todos. Ya, licenciado, hay 123 personas. Vale. Entonces, de una vez hay que pasar la asistencia para que ya no haya problemas con los que se integran a última hora. Voy a pasar ahorita el formulario y a las 6:50 voy a cerrarlo. Voy a tener 10 minutos para llenar asistencia. Perfecto. Licenciado, buenas tardes, disculpe. Sí. Mire, le quería comentar que en la clase pasada yo sí asistí, pero el link de asistencia lo borraron y ya no pude ingresar que yo sí había asistido a la clase y no sé qué procede con eso, si va a quedar constancia que yo ingresé a la clase o no. Pues hasta donde yo tengo entendido, los que ingresaron ya de último fueron los que no pudieron agarrar el link. Si te estás dando cuenta, está. No, licenciado, no es así porque también me pasó a mí. Y yo sí asistí desde temprano. Y Yo ahorita, por ingresé a la ejemplo, van a clase. decir que el link lo van a pasar y no sé dónde lo están pasando. Porque el link también lo eliminaron del chat y yo trabajo y por eso no, o sea, yo estoy en la oficina y estoy en la clase y la estoy escuchando y no puedo estar pendiente de mi teléfono pues a cada rato y no me di cuenta cuando mandaron el link y cuando quería ingresar para poder poner mi asistente, ya no lo... Por eso es que ahorita se va a Yo también tengo el pasar. mismo problema. Bueno, por eso es que ahorita se va a pasar, ¿verdad? Y evidentemente, si están ahorita, ustedes lo van a tomar y lo van a ingresar. Igualmente, no puedo estarle dando gusto a todos en su momento porque las reglas son claras. Así se manda el link desde el principio, así como lo está haciendo ahorita, y luego ya se ingresan. El problema quizás no es con ustedes, sino con la gente que maliciosamente se conectan ya de último y finalmente quieren aparecer en la asistencia. O sea, si ustedes han aparecido ahí, nosotros hemos estado tomando fotografías con las personas que aparecen ahí, entonces al final de cuentas eso también cuenta para nosotros. El problema no es con ustedes, el problema es con la gente que al final de cuentas quiere hacer justamente lo que no debe. Licenciado, ¿dónde es donde pasan el link? Porque ahorita por lo menos estoy tratando de ver dónde es que lo pasan y no lo encuentro. Con la licenciada Abel, pregúntenle a dónde lo mandan, porque ella es la que maneja todo ese tema ahí, entonces a ella lo manda, ¿verdad? Les acabo de enviar el link aquí al chat de la reunión de Microsoft Teams. Bueno, ahí está la respuesta, entonces el tema, como les repito, no es tanto con ustedes, sino con los muchachos que a última hora no solo no reciben la clase, sino que, miren, aparecen 123 ahorita asignados, como ustedes están ahí apareciendo. Nosotros siempre tomamos fotografía de pantalla para que quede constancia para nosotros también. Entonces, aparecen 123 ahorita y cuando se cierra la sesión aparecen 153. Entonces, hay un promedio de 20 o 30 alumnos que están haciendo lo mismo. O sea, solo se conectan al final, ya solo para que aparezcan. Y entonces, ahí está. Pero bueno. Sí, mire, aquí en el chat aparece que dice solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido, según mi chat. Exacto, entonces ahí es donde se manda el link y obviamente, como les digo, si ustedes están conectados ahorita, pues nosotros tomamos captura de pantalla y ahí aparecen, o sea, con ustedes no hay problema, el problema es con los que no se apuntan en tiempo. Mira, no sé, agarré mi teléfono, agarré 10 quetzales
Bueno, vamos a dar inicio a la sesión entonces para trabajar y avanzar en el tema, compañeros. Muy buena tarde a todos. Tal y como lo vimos en la sesión anterior, estuvimos justamente hablando de la teoría general del delito aplicado particularmente a el libro segundo. En este caso, todo lo relativo a los delitos. Vimos cómo funciona en este caso los elementos positivos construyendo técnicamente el delito y cómo funcionan los elementos negativos destruyendo técnicamente el delito. Vimos la conducta humana, vimos su definición y establecimos de que es un comportamiento derivado de la voluntad y esa voluntad implica siempre una finalidad. Vimos también todo lo relativo a las clases de delitos que se derivan de la conducta humana como elemento positivo, delitos de acción, delitos de omisión, delitos de comisión por omisión y delitos de simple o pura actividad. Vimos también en ese orden cómo nace en la mente la idea del crimen, es decir, la idea del hecho punible para ser cometido por parte del sujeto activo, estableciendo de que existen dos etapas, la fase interna, que no tiene trascendencia al derecho penal, en la medida en que esta definitivamente se mantiene solo en la mente del sujeto. Pero también establecimos la fase externa, que esta ya contiene los actos propios del delito, es decir, todos los actos ejecutivos, que en todo caso derivan en 4 circunstancias. Un delito consumado, un delito en donde se integran todos los elementos para su tipificación y obviamente pues se establece para los efectos la consumación del delito. Eso lo encontramos en el artículo 13 de nuestro Código Penal. Vimos también que puede suceder que aún teniendo todas las intenciones para cometer el hecho, por circunstancias ajenas al sujeto aparece una tentativa. Y por supuesto esa tentativa está interrumpiendo obviamente la comisión del hecho y por lo tanto queda justamente bajo una circunstancia especial según el artículo 14. Se sanciona especialmente como que si se hubiera consumado, solo que rebajado en una tercera parte. Luego vemos que efectivamente aparece también cuando el sujeto piensa la comisión del hecho, lo lleva a la práctica, es decir, a través de la fase externa, pero por circunstancias muy especiales que en este caso se van viendo consideradas, especialmente en la función de que cae en objetos cae directamente la acción delictiva en, en objetos que no son los idóneos. O sea que si un sujeto quiere matar a una persona, pues la condición primaria es que esté viva. Pero si la persona está muerta, entonces la acción delictiva cae en un objeto inadecuado. Entonces, evidentemente, pues solo refleja para el derecho penal un alto grado de peligrosidad y por lo tanto solamente es responsable penalmente de los hechos que en sí constituyan delito, pero le es aplicable una medida de seguridad. Evidentemente que existe la última, que es cuando el sujeto tiene todo a su alcance, todos los objetos, para la consumación del hecho, pero voluntariamente desiste. Y evidentemente pues ahí entonces se manifiesta una forma muy especial para sancionar los delitos, sancionados solamente por aquellos que en sí constituyan hechos delictivos, evidentemente de que se actuar. Entra mi línea, es que es mi número de tarjeta el que yo saco de la cuenta de BIN. Cuando estamos entonces en presencia de los delitos de acción, establecimos efectivamente que dentro de la omisión no le interesa solamente el dejar de hacer por parte del sujeto, sino que sea un dejar de hacer relevante para el derecho penal. Es decir, algo que haya establecido como una norma obligatoria de actuar al sujeto y en términos conscientes, simple y sencillamente la omite. Bajo las circunstancias, entonces, encontramos efectivamente que se estará, en este caso, a la luz especialmente de que para el derecho penal interesa entonces la omisión que es relevante para haber encuadrado su conducta en un tipo penal porque ha sido legalmente preceptuado con anterioridad.
Dicho entonces de esa cuenta, observamos de que existe dentro de la concepción moderna que la conducta es todo comportamiento derivado de la voluntad y esa implica una finalidad. Obviamente, bajo esa premisa, entonces encontramos de que el sujeto va a actuar siempre conscientemente. Como elemento negativo a la destrucción del elemento positivo, aparece el elemento negativo que sería la ausencia o falta de acción, que para los efectos de es la ausencia de conducta penalmente relevante. ¿Cómo puede suceder eso? A través, en este caso, de la fuerza exterior, tal como lo establece el artículo 25 de nuestro Código Penal. Evidentemente que cuando hablamos de la fuerza exterior es cuando se da sobre el sujeto, particularmente el sujeto activo, una fuerza exterior que lo hace irresistible, en este caso, a tal extremo de que lo obliga, en todo caso, a adquirir un comportamiento que no es el deseado por él. Y por supuesto que eso representa entonces una ausencia de voluntad y por lo tanto la ausencia de un fin. Ante esa circunstancia entonces se destruye la forma inicial de la conducta del sujeto. Vimos evidentemente de que para nuestra legislación solamente acepta ese término que es la fuerza exterior. Pero luego vimos dentro de la doctrina moderna que acepta también otros que en todo caso, hago la salvedad nuevamente, no se encuentra definido en la ley. Es decir, no se tiene un fundamento legal para los dos subsiguientes, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia, que son los otros dos que aparecen como la parte particular de establecer una ausencia de conducta penalmente relevante. Ante esta circunstancia, entonces, vemos cómo funciona el elemento positivo construyendo técnicamente el delito y cómo funciona el elemento destruyendo de manera técnica el delito. Pues prosiguiendo efectivamente con nuestra exposición, el tema que nos ocupa el día de hoy es justamente lo relativo a la tipicidad. La tipicidad en términos generales como elemento positivo característico del delito y el tipo como especie de la infracción penal. Son la versión española más generalizada de los términos alemanes del Tatbestand y del Delictibus. Bajo esa concepción, entonces, encontramos para nosotros el segundo elemento que ha establecido la teoría general del delito con el movimiento técnico jurídico. Su terminología, entonces, empieza directamente con el movimiento alemán del Tatbestand o del Delictibus. Bajo ese concepto, entonces, nosotros tenemos que definir qué es la tipicidad. Y la tipicidad, en términos concretos, nos dice la doctrina que es, en este caso, la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que describe la ley. Analicemos esta definición. Cuando hablamos de una encuadrabilidad de la conducta humana, estamos hablando de que en el momento del aparecimiento de la noticia criminis, que es el hecho punible o el delito en términos generales, lo que nosotros queremos y debemos hacer para que encontremos el sentido de la tipicidad es encuadrar ese hecho a un tipo penal. Por eso decíamos que el tipo penal es la especie de la tipicidad. Y por supuesto que la idea es encuadrar directamente ese hecho punible al molde abstracto que describe la ley. ¿Por qué decimos que es un molde abstracto? La ley penal, en términos generales, es una descripción que hace el Estado a través de su capacidad de definir qué conductas son delictivas y cuáles no. Por ejemplo, ahorita, si nosotros observamos nuestra cámara, existen muchas cámaras que están abiertas y eso es algo bueno para los efectos de tener la interactuación entre ustedes, para conocerlos, etcétera. Pero hay otros, por ejemplo, que tienen cerrada su cámara. Evidentemente que aquí tendríamos que hacer un símil de esto. Si el Estado definiera que en términos cuando se está recibiendo una clase virtual, quien no abriere su cámara comete el delito
de estudiodicidio, por ejemplo, entonces en este momento todos los que están recibiendo una clase virtual con la cámara apagada estarían cometiendo un delito. Es decir, el hecho de que esté la cámara apagada daría margen a encuadrar esa conducta al molde abstracto de descripción de la ley penal del estudiodicidio, si fuera directamente, en este caso, definido como un delito, esa conducta. En otras palabras, y para hacerlo un poco tal vez más claro, si yo saco mi revólver y disparo sobre la humanidad de una persona y la mato, esa conducta humana la debo encuadrar en un tipo penal previamente descrito por el Estado. Y al observar nuestro Código Penal, observamos que en el artículo 123 dice, por ejemplo, quien diera muerte a una persona comete homicidio. Al homicida se le impondrá pena de prisión de 15 a 40 años. Entonces, el hecho que yo realicé al sacar mi revólver y disparar sobre una persona y efectivamente matarla, hay que encuadrarla al molde de la ley y se dice abstracto en la medida en que en tanto no se materialice un hecho que es quitarle la vida a una persona, pues simple y sencillamente es abstracto, es en la medida imaginario hasta que no pase lo contrario. Hasta que no pase algo real, no lo podemos encuadrar. Por eso es que en algunos pasajes de la ley penal, cuando se discute la institución como tal, se pregunta si cuando el sujeto comete el hecho punible, cuando comete el delito, está violando la ley o qué. Entonces, la idea en cuanto a la respuesta es que no viola la ley. Está encuadrando su conducta a lo que la ley está describiendo. Y entonces, ahí agarra forma porque entonces lo que era abstracto se convierte en realidad. Lo que en otras palabras quiero decir es que cuando el sujeto saca su revólver y dispara sobre una persona y la mata, lo que está haciendo es encuadrando su conducta al tipo penal, es decir, a la ley penal. Bajo ese concepto, entonces, la tipicidad adquiere connotaciones especiales, especialmente porque ahí vamos viendo algo especial. ¿Cuál es la naturaleza y función de la tipicidad en términos generales? Respecto a su naturaleza, tradicionalmente se ha aceptado en toda la doctrina que la tipicidad es un elemento positivo del delito. Esto evidentemente desde que los alemanes lo integraron como tal, obviamente se da esa aceptación. En cuanto a su función, la tipicidad siempre ha sido un requisito formal previo a la antijuricidad. Claro, la antijuricidad, siendo una relación de oposición entre la conducta y la norma penal, no puede existir si no existe un tipo penal que la describa. En ese orden, entonces, puede decirse que en la doctrina se ha asignado otras funciones a la tipicidad, una función fundamentadora, por ejemplo, en virtud de que constituye en sí un presupuesto de legalidad que fundamenta la actitud del legislador para combinar, en este caso, con una pena o bien con una medida de seguridad. En otras palabras, para los efectos de que el juzgador, en este caso, pueda encuadrar a un tipo penal y posteriormente imponer una pena, lo hace en función de la existencia, en este caso, del tipo penal, que previamente fue definida por el Estado como delito. Luego dice, es una función sistematizadora, debido a que, por su medio, se tiende a relacionar formalmente la parte general con la parte especial. Como pueden observar, entonces, esta parte de la teoría es básica, es importante para entender y sobre todo para aplicar la parte especial. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, obviamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita con este diplomado es justamente
ir aprendiendo la teoría para que cuando pasemos a la parte especial y al análisis de los delitos en particular, sepamos de que lo que estamos haciendo a través de la relación de la doctrina con la ley es lo que en la doctrina se conoce como la función sistematizadora de la tipicidad. Y por supuesto que la intención básica en este caso es, si estudiamos el derecho penal, si estudiamos el delito, evidentemente debemos saber qué es la ciencia penal, qué es en este caso el delito, y por supuesto, en ese orden debemos saber entonces cuándo lo estamos aplicando a un caso concreto. Es decir, con el jus puniendi, que es la facultad que tiene el Estado de castigar, esta función no podría ser, en todo caso, posible en la medida en que si el Estado no ha definido como tal o determinada conducta, evidentemente no puede relacionarse la teoría con la práctica. En otras palabras, también cumple una función garantizadora, ya que la tipicidad resulta ser una consecuencia inevitable del principio de legalidad. Por eso dice el principio del no hay un crimen, no hay pena sine ley. Nadie podrá imponerle, en este caso, imputarle un delito si no existe previamente determinado en la ley. Y esto es interesante porque tiene connotación de rango constitucional. En ese orden, entonces, nosotros encontramos que es necesario saber cuál es la función, cuál es su naturaleza y, por supuesto, cuál es el rol que en términos generales está jugando dentro de la teoría del delito. Así entonces nosotros vamos a ir viendo que la tipicidad es el género y el tipo es la especie. ¿Cuándo estamos hablando de tipo penal? El tipo penal es la ley, que debe estar redactado de modo que su texto se pueda reducir, dice, con claridad la conducta que se prohíbe. Es decir, si nosotros observamos nuestro artículo 123, dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Aquí entonces, cuando el sujeto saca su revólver y dispara sobre una persona, vean, ya está definido por el Estado a través del tipo penal cuál es el sujeto pasivo. Y en este caso lo es solamente un ser humano vivo. Bueno, si saca su revólver y dispara, por ejemplo, sobre un animal y lo mata, en todo caso, podría encuadrarse la conducta a ese tipo penal, a ese hecho punible, si en todo caso dijera la ley, comete homicidio quien diere muerte a un ser vivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el concepto de ser humano, ya vivo, es muy distinto al concepto de un ser vivo, porque un ser vivo puede ser un animal, cualquiera que sea su especie. Y si usted viene, por ejemplo, va a almorzar y de repente una mosca anda rondando por ahí, usted agarra el matamoscas y lo mata, usted podría ser objeto entonces de un encuadramiento en el tipo penal de homicidio, porque diría quien diere muerte a un ser vivo. En todo caso, ahí podría encuadrarse que usted comete homicidio si mata a una persona o mata a un animal. En este caso, cuando nosotros nos damos cuenta, en la redacción del texto que hizo el Estado, estableció de que como delito de homicidio debía matarse, en este caso, a una persona. Entonces, bajo ese concepto, es necesario entender que el tipo penal, en todo caso, es la descripción que hace el Estado y que define como delito. Ahora, todo tipo penal debe tener una estructura. En esa estructura debe establecerse con claridad la conducta que se prohíbe. Ya era lo que decía. Si dice
quien diera muerte a una persona, está delimitando y con claridad que a la hora de matar, en este caso, a un ser humano vivo, se comete el delito de homicidio. La estructura, en este caso, del tipo penal, requiere de elementos que en todo caso van a ir en función especialmente de cómo se debe ir integrando. Se encuentran elementos normativos que son aquellos que implican una valoración del juzgado, en este caso del juzgador, mejor dicho, ¿ya? Por ejemplo, cuando habla del robo, la genuinidad de la cosa, ¿ya? Pero existen elementos descriptivos en este caso, que son aquellos que describen en su totalidad la conducta. En este caso, por ejemplo, matar en el delito de homicidio. Ahí, si ustedes se dan cuenta, el elemento descriptivo describe en su totalidad la conducta. Y en este caso, matar es justamente lo que lleva a la connotación del delito. Por supuesto que existe bajo esa cuestión elementos exteriores que deben casarse con la voluntad del sujeto. Y estos se llaman tipos objetivos. Estos requieren, en términos generales, un cierto comportamiento, ¿ya? Un cierto comportamiento. Esto significa que se excluya, por ejemplo, causas, en este caso podrían ser de justificación, por ejemplo, ¿ya? O sea, una persona que viene y va a matar a otra, pero lo hace en defensa de su vida, evidentemente que aparece una causal, que en este caso es de exclusión a la regla general, que es no matar. Entonces debe existir un cierto comportamiento, que es el deseo de matar, en este caso a una persona. Un resultado de la acción que produce el sujeto debe darse un resultado, que es la muerte de una persona. Y debe existir una relación de causa y efecto, es decir, una relación causal, que la muerte de esa persona sea el resultado de la acción que realizó el sujeto activo. Saca el revólver y dispara sobre la persona y efectivamente esa persona muere a consecuencia de los disparos, que en este caso se dan por parte del sujeto. Esto es importante a la luz de que si vamos observando, el tipo penal debe describir, en este caso, lo que el Estado quiere que nosotros entendamos que es el delito. Y ante esa circunstancia, analicemos el artículo 123, y quien comete homicidio, el delito, el nombre es el homicidio, comete homicidio, quien diere muerte a una persona. La descripción entonces por parte del Estado es que si nosotros matamos a otro ser vivo humano, estamos cometiendo el delito de homicidio. Trae como consecuencia una sanción, una pena de prisión de 15 a 40 años. Y por supuesto que en este sentido aparecen los elementos normativos que aparecen evidentemente como los que analizamos anteriormente. Pero hay algo más importante que en este caso es lo que mueve directamente al sujeto, que se llama tipo subjetivo. Este tipo subjetivo está compuesto por los elementos de la conciencia del autor que constituye la infracción a la norma, es decir, la intencionalidad, la voluntad del sujeto. Es subjetivo, por eso se llama tipo subjetivo. Es subjetivo porque solamente el sujeto, oigan, en su mente, acuérdense que aquí entra a funcionar el iter criminis, solo el sujeto en su mente sabe lo que quiere hacer, ¿ya? En este caso, solo cabe en la mente del sujeto que comete el delito. Es decir,
nadie más puede saberlo a menos que sea un adivino, a menos que sea un clarividente, a menos que pueda leer la mente, ¿ya? Y que diga, ahorita estás pensando que vas a matar a fulano de tal. Cuestión que evidentemente caería en lo anormal o en lo extraordinario, lo cual no sucede. Entonces, es un tipo subjetivo porque solamente está en la mente del autor del delito. Solo él sabe lo que quiere y por eso se habla de la conciencia del autor del delito. En este caso, la doctrina también le ha denominado la intencionalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere el sujeto? Solo él lo sabe. ¿Lo va a exteriorizar? Sí, cuando ya pase a la fase externa y realice los actos propios del delito. Desde el momento en que saca y desenfunda su revólver, ya estamos entendiendo que lo que quiere es usar el arma. Si la carga y la dirige hacia una persona, estamos entendiendo que la idea es usar el arma en contra de esa persona. Y si efectivamente dispara y a consecuencia de esos disparos fallece la persona, entendemos entonces que lo que era la intención del sujeto era a través y por medio del arma cortarle la vida a otro sujeto. Entonces el elemento subjetivo, ya que solamente está en la mente del sujeto, puede darse luego en una objetividad cuando produce el resultado. Así entonces es interesante establecer de que el elemento subjetivo no es más que la conciencia y voluntad del sujeto autor del delito y que la doctrina le ha denominado también intencionalidad o voluntad criminal, ¿ya? Ante esa circunstancia, entonces, es interesante ver qué función tiene el tipo penal. Las funciones del tipo, en este caso, se circunscriben en tres. En primer lugar, dice, el tipo penal es seleccionador. ¿Por qué razón? Porque selecciona los comportamientos humanos penalmente relevantes. Es decir, si saco el revólver y disparo sobre la humanidad de una persona, ese comportamiento humano es seleccionado para que interese al derecho penal. ¿Por qué? Porque previamente ya lo definió y dijo que matar a una persona es delito y se llama homicidio y le impuso en todo caso una pena de prisión. Otra función del tipo, bueno, y entonces lo hace relevante a los ojos del derecho penal porque ya lo seleccionó del resto de acciones del sujeto. Una acción de un sujeto es dormirse, por ejemplo, pero eso no le interesa al derecho penal. Enojarse, por ejemplo, tampoco le interesa al derecho penal, pero sí que agarre el arma y mate. Ese comportamiento sí le interesa al derecho penal. La función del tipo también es ser garantizador o de garantía. ¿Por qué? Porque solo los comportamientos pueden ser sancionados penalmente. Es decir, que hoy en día, y por eso es que es el primero y principal elemento del delito, la conducta humana. La conducta humana no es más que el comportamiento del sujeto. Y por eso es que le interesa al derecho penal esos comportamientos que al final pueden ser sancionados penalmente. Al derecho penal, en términos generales, entonces, le interesa que usted actúe conscientemente. ¿Cómo puede ser que usted también venga y mate a una persona? Bueno, cuando usted se mete a su carro, por ejemplo, y retrocede y no se da cuenta de que la persona está atrás y la mata.
pero ese comportamiento al final de cuentas tiene una connotación distinta al comportamiento de que yo intencionalmente saque mi revólver, lo busque y lo mate. Entonces, esos comportamientos interesan al derecho penal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted llega a su casa o está durmiendo en su casa a las 2 de la mañana y de repente oye ruidos en el tejado y usted se levanta motivado por esos ruidos y observa que efectivamente un sujeto se ha metido a su casa y que con pistola en mano se dirige hacia donde está usted? Evidentemente, usted que ya lo ha observado, agarra el revólver y dispara sobre ese sujeto que ha interrumpido en su vivienda. Claro, hay la muerte de una persona, pero ese comportamiento ¿le interesa al derecho penal? Sí, le puede interesar en la medida en que produce un resultado, que es la muerte de una persona, pero será sancionado penalmente. Ahí es donde viene lo que en términos generales podría ser la diferencia. La diferencia en el sentido de que ese comportamiento no puede ser sancionado por el derecho penal en la medida en que existió, en este caso, por ejemplo, una legítima defensa privilegiada. Bueno, también la función del tipo es motivadora o motivante. Con la combinación que hace a los ciudadanos de que se abstengan de realizar la conducta. Cuando aparece, o bueno, cuando analizamos en este caso el artículo 123 y dice, comete homicidio, quien diere muerte a una persona, y al homicida se le impondrá una pena de 15 a 40 años, el Estado lo que está haciendo es una prevención general, porque está dirigiendo ese mensaje a toda la sociedad. Y cuando digo sociedad nacionales y extranjeros, o sea, no hacen ninguna distinción. En todo caso, se lo está diciendo al abogado, al doctor, al ingeniero, al estudiante, a la ama de casa, al papá luchón, a todo mundo. O sea, no está haciendo distinción, está mandando un mensaje a todos los ciudadanos de que se abstengan de matar a una persona. ¿Por qué razón? Porque en todo caso serán sancionados con una pena de prisión de 15 a 40. Y ahí es entonces donde interesa que con ese mensaje lo está motivando a usted a que su conducta deba ser como el derecho penal está demandando de usted. En este caso es que no cometa el homicidio, que no mate. ¿Me explico? Ahí es entonces donde encontramos una de las funciones del tipo, que es motivador o motivante. Bueno, también la doctrina ha establecido algo interesante, las clases de tipo. Y aquí aparecen entonces, en este caso, los denominados tipos dolosos, que son aquellos que guardan la íntima relación en donde el sujeto quiere cometer el delito. Si ustedes tienen su código a la mano, lean el artículo, en este caso, número 11. Y ahí vamos a encontrar que aparecen tipos o delitos dolosos. Si alguien lo tiene a la mano, que lo lea, por favor. Buenas tardes, licenciado. Delito doloso. ¿El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto? Bien, ahí si ustedes observan, aparece un tipo doloso. Es decir, cuando se tiene la intención deliberada de cometer el delito. A ese tipo, a esa descripción, a ese conceptito que está en esas primeras líneas, se le llama tipo doloso, ¿ya? Directo. Dolo, directo, ¿ya? Pero
aparece en ese mismo texto, dice, o, vuélvelo a leer ahí cuando dice o. Con gusto. O cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. A ese se le llama dolo indirecto, porque dice, o cuando sin perseguir ese resultado, se le presenta como posible. Entonces, a ese se le llama dolo indirecto. Háganle una anotación ahí en su código penal, porque esas son preguntas de privado. Lejos de que, en todo caso, nos sirvan ahorita, esas son preguntas de privado. Hablamos de clases de tipo, sí. ¿Cuáles son? En primer lugar, el tipo doloso. ¿Cuándo hay un tipo doloso? ¿Cuándo hay un delito doloso? ¿Cuándo hay una ley, en este caso penal, sea dolosa? ¿Cuándo describe, en este caso, el autor del delito lo realiza de manera directa? Yo quiero matar, en todo caso, al sujeto, saco mi revólver y disparo sobre esa persona. Hay un dolo directo, ¿ya? Pero ¿cuándo hay un dolo indirecto? Cuando yo cargo mi revólver en el cinto, voy caminando por la calle, voy para mi trabajo, pero de repente aparece el sujeto al que yo quiero matar y se me presenta como posible y ejecuto el delito. Entonces ahí se llama dolo indirecto, o como dice la doctrina, llamarse también dolo eventual. ¿Por qué? Porque nació eventualmente, ¿ya? Entonces ahí encontramos el tipo doloso. Ese tipo doloso tiene dolo directo o dolo indirecto o eventual. Pero también aparecen otros dos que en este caso son interesantes, por ejemplo, ¿ya? El dolo culposo, o el tipo culposo. En términos generales, y en la doctrina hoy le llaman delito imprudente, ¿ya? Este delito culposo se remonta a la época del derecho canónico, en este caso, durante el derecho romano, la culpa solo existió en materia civil. Sin embargo, ya en la actualidad, y a partir directamente de la existencia del derecho penal español, ya aparece como delito en este caso. Y ustedes lo tienen contemplado ahí en el artículo 12 de nuestro Código Penal. ¿Alguien lo tiene en la mano que lo pueda leer, por favor? Delito culposo. El delito es culposo cuando, con ocasión de acciones u omisión lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Bueno, gracias. Lo que significa, en otras palabras, lo que nos leyó la compañerita Ana, es que hay un delito culposo. ¿Cuándo? Cuando se permite una acción permitida por la ley, pero aparece un comportamiento especial en la conducta del sujeto, que es en este caso la imprudencia, la impericia y la negligencia. En ese orden, el delito entonces se va a manifestar de manera imprudente, ¿ya? No observando el debido cuidado, ¿ya? En otras palabras, usted va manejando su vehículo, miren cómo lo aplicamos al caso, a la parte especial.
Si ustedes observan, por ejemplo, en el artículo 127, en el artículo 27, dice nuestro Código Penal, al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Entonces, ustedes van observando que cuando estamos ante un delito culposo, cuando existe, según lo que dice el artículo 2. Si lo pueden leer otra vez, Ana, solo en la parte inicial, por favor. Dice, el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un... Ahí voy. Por acciones u omisiones lícitas. Una acción lícita, por ejemplo, es que yo tenga licencia para conducir vehículos y que efectivamente conduzca un vehículo, ¿ya? Esa es una acción lícita, como ejemplo, ¿ya? Aplicado directamente a la figura del homicidio culposo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo licencia de conducir vehículo y voy manejando. Esa es una acción lícita, es decir, permitida por la ley. Pero necesito de otro elemento más importante que es una conducta determinada. En todo caso, ¿cuál será esa conducta determinada? Son las tres. Que mi conducta sea imprudente, que mi conducta sea negligente o mi conducta sea de impericia. ¿Cuándo podría ser una conducta imprudente? Bueno, salgo tarde de mi casa, oigan, pero quiero llegar temprano a un determinado lugar. Entonces, lo que sucede es que voy manejando sin respetar los semáforos, pasándome la luz amarilla en plena velocidad y finalmente me marca el semáforo en rojo y sin embargo yo miro para todos lados y pienso que puedo pasar y me atravieso y de pronto se atraviesa una persona que cuando vio la luz roja entendió que podía pasar y más si el semáforo le ha marcado la señal donde puede pasar el peatón. Pero como yo voy en forma imprudente, mi conducta se manifiesta imprudente, no respeto el semáforo en rojo, sigo la marcha de mi vehículo y atropello a esa persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen tipos culposos cuando por acciones lícitas, a través de una conducta determinada que es la imprudencia, se produce un resultado. En este caso es una lesión culposa. Entonces, si nosotros observamos aquí, el tipo es doloso. Y por supuesto también puede ser, el delito es culposo, pero también puede ser a través de una acción, a través de una manifestación de omisión. Bueno, ahí ya encontramos dos formas. Ahí encontramos dos formas. Dolosos, tipos dolosos o delitos dolosos y delitos culposos. Y luego aparece un tercero, un tipo tercero, un tipo de delito que está, oigan, entre el dolo y la culpa. Si ustedes observan, la forma dolosa
resulta ser la máxima expresión de la voluntad criminal. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, el homicidio simple es un delito doloso. Ustedes observan cómo el mismo Estado lo está definiendo como homicidio. En tanto que, si ustedes observan en la figura de las lesiones, en el artículo 144, miren, las lesiones 144, luego las 150, miren en el artículo 150, cuando hay lesiones culposas, ¿no? Lo que significa entonces que por mi actuar imprudente, yo vine y no observé el semáforo en rojo y atropellé. Entonces viene el Estado y define lesiones culposas. Por eso dice, todos aquellos que el Estado define como delitos culposos. Entonces, encontramos que la culpa, si ustedes observan, en la lesión culposa que está en el 150, dice, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Lo que significa entonces que esa voluntad criminal que inicialmente se manifiesta también en el homicidio simple, desciende hasta su mínima expresión, que en este caso es la forma culposa. Y por eso es que el propio Estado le impone una pena de prisión baja, que es de 3 meses a 2 años. Delito doloso, 15 a 40 años. Delito culposo, de 3 meses a 2 años. Miren la diferencia. ¿Cómo juega en este caso la intencionalidad? ¿Cómo juega la voluntad criminal? En los delitos dolosos sube, porque hay intención. En los delitos culposos baja, porque se manifiesta de forma diferente. Y por eso es que en todo caso baja a su mínima expresión, porque se produce un delito, porque el sujeto realiza una acción lícita, una omisión lícita, y por su conducta determinada, que es por imprudencia, por negligencia o por impericia, o lo que en la doctrina se conoce como el delito imprudente, porque no guardó el debido cuidado, comete el delito. Entonces, siempre va a existir intención, pero en su mínima expresión. La doctrina italiana, bueno, resulta de que universalmente solo existen 2 clases de tipos dolosos y tipos culposos. Solo hay 2 clases. Pero la doctrina italiana creó una clase de tipos que están entre el dolo y la culpa. Es decir, que están en forma intermedia entre el dolo y la culpa, a los que la doctrina les denominó preterintencionales. Es decir, que con el aparecimiento, en este caso, de la doctrina italiana, se crea una tercera clase de tipo, que es el tipo preterintencional, que para los efectos, en este caso, nuestra legislación lo considera en el artículo 26, numeral sexto. Si puedes leerlo, en este caso, por favor, Diego, si me escuchas ahí, puedes leerlo, por favor. Artículo 26,
numeral sexto. Si lo puedes, si lo tienes a la mano y si no, Cristian, por favor, ahí que también está pendiente de la transmisión. Cristian, si lo puedes leerlo, te lo agradezco. Lic, perdone, buenas tardes. Nos dijo artículo 26. Numeral sexto. Numeral sexto. Sí. Pero yo estoy viendo aquí una pantalla que aparece Cristian S, no sé quién sea. Si está Cristian S ahí, por favor que lo lea. Soy el licenciado. Léelo. Preterintencionalidad de la ley. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en términos generales el sujeto tiene la intención de cometer un daño, pero consigue uno más grave que el que realmente quería. Entonces, esa forma de delito aparece también recogido en nuestra legislación. Es decir, lo crea la legislación italiana y lo recoge en nuestra legislación penal. Entonces, resumiendo, aparecen tres clases de tipo. El tipo doloso, el tipo culposo y el tipo preterintencional. Esos son los tres tipos que aparecen en nuestra legislación penal. Y se las pongo más fácil para que en todo caso ustedes empiecen a manejar este concepto. Todos los delitos, oigan, todos los delitos son dolosos, excepto los que la misma ley dice que son culposos o preterintencionales. O sea, por regla general, por principio general, todos los delitos son dolosos, exceptuando los que la ley dice que son culposos y en el caso nuestro, que también digan que son preterintencionales. Licenciado, Dime. preterintencional podría ser, por ejemplo, un ladrón que le esté robando a alguien y que en lugar de solo robar, le dispare. Siempre que la intención sea solo robar. Sí, digamos, le está apuntando, deme su bolsa o algo así, y que se le dispare. De los nervios venga y por ejemplo le dispara. O sea, la intención de él era robar, ¿ya? Y por eso dice, buscar un daño. Claro, desde el momento en que él en su mente decidió que iba a robarle, la intención era causarle un daño, pero le consigue otro más grave que el que realmente él quería, que en este caso era la muerte. Entonces, evidentemente que aquí es donde ustedes tienen que empezar a manejar estos conceptos, porque acuérdense que dentro de la misma ley penal aparece la interpretación de la ley. Y la interpretación de la ley penal, ¿qué es? Es un proceso mental que tiene por objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien de una disposición legal. Entonces, en un hecho, asumamos, por ejemplo, que yo planteé ese caso en el examen y la pregunta obligada en este momento es, ¿qué delito comete el ladrón? Entonces, ahí empieza en su mente a hacer un análisis en base a todo esto que ustedes ya debieron haber analizado así en el derecho penal 1 y que lo van a aplicar al derecho penal 2. Y de ahí es donde empieza la discusión, porque entonces puede ser de que, así como tú me lo comentaste ahorita y lo analizaste, ¿por qué lo analizaste así? Porque entendiste que había la preterintencionalidad, que era cuando el sujeto busca causar un daño, pero consigue otro más grave que el que deseaba.
Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo ese mismo caso digo que el sujeto llevaba el arma con la intención de robar y que cuando es descubierto, para no ser aprehendido y enviado a prisión, dispara? En este caso, sobre la persona a quien iba a robar. Fíjense que cambia radicalmente la figura. Porque de un simple hecho de daño que quería causar él, que era el robo, y luego le dispara porque se puso nervioso y se le fue el disparo, que en todo caso podría ser hasta un homicidio culposo, dependiendo de la intencionalidad. Ahora bien, si él ya piensa que para no ser descubierto y para no ser entregado a la policía, prefiere mejor matarlo, entonces su voluntad criminal cambia. Porque entonces de un delito preterintencional o de un delito culposo puede pasar a un delito doloso. ¿Observan ustedes cómo funciona en este caso la voluntad criminal? Ahora sí tienen claro ustedes cómo puede funcionar la voluntad criminal. ¿Mm? Pregunto. Sí, licenciado, muchas gracias. Licenciado. Sí, pero sí de verdad o sí de solo de mentiritas. Pues ya con los ejemplos sí ya queda un poquito más claro, gracias. Sí, porque la intención es que ustedes en este momento tengan claro cómo funciona, en este caso, la voluntad del sujeto. Porque de eso va a depender la encuadrabilidad de la conducta al molde abstracto de la ley. En otras palabras, ¿en dónde vamos a encuadrar ese hecho punible? ¿Lo vamos a encuadrar como un delito doloso? ¿Lo vamos a encuadrar como un delito culposo o como un delito preterintencional? Y por supuesto que aquí es donde aparece lo interesante. Si ustedes observan en el artículo 123, aparece la figura del homicidio. Se comete homicidio quien diere muerte a una persona, a alguna persona. Entonces cualquiera de ustedes diga, no, pues si él lo quería asaltar y lo mató, entonces eso es homicidio. Pero podría pasar que venga alguien y diga, no, es que lo que pasa es que él se puso nervioso y entonces, no, en realidad él lo que cometió fue el artículo 126. Quien cometiere homicidio preterintencional será con prisión de 2 a 10 años. Cualquiera podría decir, no, es que lo que pasa es que él, pues tenía licencia para portar el arma, es una acción lícita, pero luego se puso nervioso o en este caso se le disparó el arma accidentalmente, entonces cometió un homicidio culposo. Entonces, si se dan cuenta ahí, el mismo hecho, analizado de diferentes formas, puede resultar en que cada uno de ustedes pueda encuadrar esa conducta humana en un tipo penal distinto. Y ahí es donde ustedes después dicen, ah, no, si es que era delito de homicidio. Yo contesté eso y ahí dicen, no, es que lo que pasa es que era homicidio culposo porque el otro se le fue el arma sin querer. Y el otro dice, no, pues el otro le quería causar un daño y consiguió la muerte, es un homicidio preterintencional. Y ahí empieza la discusión. Pero a mí no me interesa que empiece la discusión, me interesa que quede claro cómo se manifiesta, en este caso, la voluntad criminal, pero analizado desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva analítica y, por supuesto, con fundamento, ¿ya? Entendiendo entonces la doctrina, tenemos tipos. El tipo penal que es la descripción que en este caso hace el Estado de una conducta humana a quien le trae aparejada una sanción penal. ¿Y qué clase, a eso qué le llamamos? Le llamamos tipo penal o ley penal. Significa que van a haber entonces delitos que pueden ser dolosos
cuando se tiene la intención deliberada o cuando se puede, en este caso, eventualmente cumplir la intención. Entonces son delitos dolosos. O cuando por acciones lícitas u omisiones lícitas, pero por una conducta determinada, que imprudente, negligente o de impericia, se comete un delito. Entonces varía la intención criminal. Y por supuesto que aparece también la tercera forma, que es la preterintencional, que es cuando se tiene la intención deliberada de cometer un daño y se produce o se consigue otro mal grave que el que se quería. Entonces, dependiendo de eso, ahí vamos a encontrar la encuadrabilidad de la conducta en molde abstracto que describe la ley. Pero pongámoslo más fácil. Juan saca su revólver y dispara sobre la humanidad de una persona. Y vemos que el artículo 123 dice, comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Entonces observamos que Juan sacó su revólver y disparó sobre una persona y la mató. A ese hecho le vamos a llamar tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? La encuadrabilidad de la conducta humana en molde abstracto que describe la ley. O como dice también la doctrina, la encuadrabilidad del hecho concreto al tipo penal concreto. En tanto que no exista, cumple una función garantizadora. Nadie puede ser penado por un hecho que no esté previamente determinado en la ley. Y por supuesto que existen en este caso, de conformidad con la ley y la doctrina, 3 clases de tipo. Tipo doloso, tipo culposo y tipo preterintencional. Licenciado, Dime. disculpe, y si lo miramos desde otro punto de vista, él iba con la intención de cometer un delito y decidió cometer uno menos grave, ahí entraría la figura del desistimiento todavía. No, porque el desistimiento es teniendo todo para cometer el delito, pero el sujeto no lo comete porque desiste voluntariamente. Bueno, en otras palabras, tú eres amiga de tu vecina y estás pasando ya por una crisis económica y llega tu vecina y resulta que en su bolso lleva dinero que tú logras y alcanzas a ver y ella tú dices, ay, Dios, está dichosa que tiene más dinero que yo le voy a robar. Y efectivamente suena el teléfono y ella agarra su teléfono de su bolsa, lo deja abierta y se va, como es normal, a un rinconcito a hablar y te deja sola. Y tú metes la mano en el bolso, agarras el dinero, ya eso lo único que te queda es embolsártelo. Sin embargo, tú dices, no, pobrecita mi vecina, también puede pasar penas igual que yo, y efectivamente así lo hace, porque por eso son buenas vecinas, porque se cuentan sus problemas. No, pobrecita, mejor hay que se quede ahí, miro yo cómo hago para salir adelante de mi problema. Y desistes voluntariamente. O sea, ahí no estás cometiendo ningún delito. A menos, y ahí está, podría ser la respuesta, que ella deje cerrada su bolso y tú vengas y con un gilet le rompas, por ejemplo, el bolso. Metas la mano y cuando ya tienes el dinero en tu poder, te arrepientes y entonces lo dejas. Entonces, no cometiste el delito de robo, pero sí cometiste el delito de daño al romper su bolso, que por supuesto a la pobre le costó como 500 quetzales, ¿verdad? Porque ni modo, ese era su gusto y ahorró y se lo compró. Entonces tú no puedes ser juzgado, en este caso, por el delito de robo, pero sí por el delito de daño. Y si tú quieres leer la parte del artículo 16, por favor, léelo para que quede más claro. Artículo 16, desistimiento. Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. ¿Está hecha la respuesta ahí? Sí, licenciado, gracias. Okay. Bueno,
Al elemento positivo, miremosle el elemento negativo, que es en este caso la atipicidad, ¿ya? Que en otras palabras la doctrina considera como ausencia de tipo o ausencia de una ley penal. Partimos del principio de legalidad. Nadie puede ser penado por un hecho que no esté previamente determinado en la ley como delito. Entonces, si por muy reprochable que parezca la conducta del sujeto, el Estado no ha descrito esa conducta como delito, entonces lo que aparece es la atipicidad o ausencia de tipo. En otras palabras, veremos lo siguiente. ¿Qué es el SIDA, por ejemplo? Para las ciencias médicas, el SIDA es una enfermedad. Fíjense que ya lo definió. El SIDA es una enfermedad. ¿Qué ha dicho la ley penal o qué ha dicho el tipo penal en relación al SIDA? Si observamos en todo nuestro código penal, no hay un artículo que hable, en este caso, del SIDA, ni que lo defina como tal, ¿ya? Aparece, oigan, en el artículo 151. Miren su código en el artículo 151. ¿Y qué pasaría, oigan, si hoy, cuando usted va a la tienda, aparece un sujeto con una jeringa llena de sangre infectada de SIDA y empieza a pinchar a todos los que llegan a la tienda? Lo pincha usted y finalmente muere. La pregunta es, ¿por qué delito? ¿O en dónde vamos a encuadrar esa conducta? ¿A qué tipo penal vamos a encuadrar esa conducta? Cualquiera podría decir, encuadrémosla en el artículo 151. Pero ¿cuál es la figura que habla el 151? Dice, contagio de infecciones de transmisión sexual. Empecemos por la definición. El Estado ha definido al SIDA como una infección de transmisión sexual. El Estado no ha definido qué es el SIDA. Las ciencias médicas sí ya lo definieron y dijeron que es una enfermedad. Entonces, ¿el Estado, desde el punto de vista penal, ha definido el SIDA? No. Por lo tanto, no podemos decir, entonces encajémoslo aquí. Porque dice, quien a sabiendas que padece una infección de transmisión sexual, expusiere a otra persona al contagio. Aquí no podemos hacer eso, porque si no, entonces estaríamos violando el principio de legalidad, que dice que nadie puede estar, en este caso, que nadie puede ser condenado por un delito si no está previamente determinado en la ley. Y el principio de taxatividad de la ley penal dice que debe estar expresamente señalado en la ley como tal. Y si se recuerdan ustedes, una de las características del tipo penal es que debe describir con claridad la conducta que prohíbe. Entonces,
Por muy reprochable que sea la conducta de este sujeto, con una jeringa, infectando a todos con SIDA, simple y sencillamente no lo podemos juzgar. No lo podemos. ¿Por qué? Porque no podemos encuadrar esa conducta humana a un tipo penal porque simplemente no existe. Entonces aparece lo que nosotros conocemos como ausencia de tipo o atipicidad. ¿Por qué podemos decir que hay delito inicialmente? Porque hay una conducta humana, hay una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Será cierto que se reúnen los elementos positivos? Miremos entonces cuál es la función de los elementos negativos. Y vemos que existe en este caso una conducta humana, un comportamiento. Pero no existe un tipo penal que la regule. Entonces aparece la atipicidad como elemento negativo destruyendo al delito. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está clara la tipicidad? ¿Está clara la atipicidad? Sí, licenciado. Licenciado. De eso trata, miren, de eso trata justamente este diplomado. Ir estudiando el delito en todas sus manifestaciones. Y por supuesto, cómo lo ve en este caso la teoría general del delito, cómo lo trata, cómo lo estudia. Y por supuesto que esto es importante porque esto es aplicable al libro segundo, al que tenemos que estudiar ahora en este semestre. Y como se los dije yo no quiero pasar a analizar las figuras delictivas del libro segundo si antes no tenemos bien claro qué es el delito, cómo funciona el delito y en todo caso sus elementos, cómo funcionan en su integración. En la próxima clase miraremos la antijuricidad y las causas de justificación y ahí nos vamos a soltar ya con la última que es la culpabilidad y las causas de inculpabilidad. Por ahora, estimados compañeros, hemos concluido cuando son las 15:56 para que en todo caso estemos dando por concluida la cátedra de hoy y obviamente pues con la invitación para que el próximo día podamos estar enlazándonos nuevamente y continuando con nuestro contenido que sería la antijuricidad y las causas de justificación. Por ahora me despido de ustedes deseándoles una muy buena tarde, esperando que en este caso, sabedor y seguro de que esta tarde fue beneficiosa porque hemos logrado, en este caso el objetivo, salir de esta transmisión mejor que como entramos. Por ahora, entonces, estimados amigos, muy buena tarde. Tengan un feliz fin de semana. Cuídense y nos vemos en la próxima transmisión. Si tienen alguna duda, antes de cerrar, alguna sugerencia, algún comentario. No, licenciado. Muy bien, Ana. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Muy bien. Feliz tarde, ¿Alguien más? licenciado. Feliz tarde, licenciado. Muchísimas